Padre Santo, una vez más nos ponemos en tus manos, pidiéndote, Señor, y agradeciéndote porque nos das la oportunidad de estar aquí, pidiéndote que podamos escudriñar tu palabra bajo la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Que sea tu Espíritu y nada más tu Espíritu, Señor, quien hable a nuestro corazón, a nuestra mente, y que podamos cada uno de nosotros aquilatar, valorar, Señor, y en esa valoración poner en práctica la palabra tuya en nuestra vida, Señor. Que podamos ser hacedores, verdaderamente hacedores de tu palabra en nosotros. Te bendecimos, Señor, y nos ponemos en tus manos. Amén. Muy bien. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. ¿Sí se acuerdan que estamos viendo ese pasaje? ¿Ya nos lo aprendimos? Sin leerlo, ¿alguien me puede decir qué dice Primera de Corintios 1:30? Ya llevamos ¿cuántas semanas con este pasaje? Esta es la cuarta. Dice así: vosotros estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hemos estado viendo entonces qué significa que Cristo haya sido hecho por nosotros. Primero, sabiduría. Hablamos acerca de que Cristo vino a mostrarnos al Padre, vino a enseñarnos el temor al Padre como principio de sabiduría. Justificación, ya vimos también lo que significa la parte de justificación, y que nosotros no podíamos bajo ningún recurso nuestro ser justificados. Vimos también la parte de santificación, cosa que también nosotros por nosotros mismos, dice, según la Biblia, no podemos ser santificados, aunque, y eso quiero aclararlo, la Biblia nos dice santifíquense, pero para poder santificarnos nosotros, ¿se acuerdan qué es lo que requerimos? ¿La participación de qué? Del Espíritu Santo. Por más buenos que nosotros queramos ser por nosotros mismos, sin la participación de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida, imposible lograr la santificación. Y estaríamos hablando entonces ahora de lo que es redención. E insisto, esto lo quiero marcar nuevamente, este orden que nos está marcando aquí la Biblia de las cosas que Cristo ha hecho por nosotros, si ustedes lo observan, lo repito, es un orden progresivo. Son cosas que nosotros no podíamos hacer por nosotros, sino que Cristo tuvo que hacer para prepararnos. Acuérdense, estamos viendo una serie que se llama Preparando a la novia, ¿sí? Para prepararnos justamente para algún día encontrarnos con Él en el cielo. Entonces, estas cosas son progresivas. No podemos, por ejemplo, ser justificados si no conocemos a quién. Que si no conocemos al Señor, si no conocemos a Cristo. Mucho menos podemos ser santificados si ni siquiera hemos sido justificados o si ni siquiera conocemos a Dios. Entonces, insisto, esto es progresivo. Estos dos voluntarios, Arturo, ¿me ayudas aquí adelante? Arturo Chico. ¿Y quién más? ¿Quién? Un voluntario, hombre. Bueno, Aarón, vente, Aarón. Dos de nuestros chicos guapos. No se burlen, ¿por qué se burlan? A ver, vénganse acá. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer, miren, nos cuenta la historia que hace mucho tiempo la gente era comprada por la gente. O sea, había algo que se conocía como mercado de esclavos. No quiero cerrar mis ojos y negar que en nuestra época eso ya no existe, porque desgraciadamente sigue existiendo. Pero antes era muy común. Entonces vamos a hacer una simulación. Ellos dos son producto que vamos a vender. Ponte de frente, Aaron. Son esclavos que vamos a vender. Yo soy el vendedor de esclavos, estamos en el mercado de esclavos y ustedes son los compradores. Entonces, si yo les dijera, bueno, aquí tengo estos dos muchachos fuertes, guapos,
valientes, esforzados, incrédulos de lo que estoy diciendo. ¿Cuánto me darían por ellos? A ver, vamos a ver las características. Hazle así. Oh, pues para que aumente el valor. ¿Cuánto me darían por esto? ¿Cuánto? ¿Sabes? Sí sabe. Sí sabe. 200 pesos. A ver, por este, ¿cuánto me dan? A ver, muestra las características. 500. Esa fue su mamá. A ver, ¿saben hacer comidita? ¿Sí? ¿Cuánto dan? 600. ¿Saben además ir por mandados? 750. Se portan bien. Eso es valioso, ¿no? ¿Sí? Ok, nada más una pregunta, a ver, mis amados. ¿Qué harían ustedes con ellos una vez que fueran suyos? Y que estarían pagando un precio por ello. Lo ponemos a lavar, a planchar, yendo al mercado y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Sí? Ok, para eso es el mercado de esclavos. Para que la gente fuera ahí y comprara chicos valientes y guapos como estos y se los llevaran a sus casas, y estos chicos valientes y guapos fueran puestos bajo la servidumbre de aquel que lo comprara. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el mercado de esclavos. Ok, chicos, gracias. Gracias. Yo creo que valen más, ¿eh? Muy bien. Acompáñame al Salmo 49, por favor. Y entonces ahorita van a entender por qué hicimos este pequeño ejercicio del mercado de esclavos. Salmo 49, versículo 1. ¿Ya estamos? Dice: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes de todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Observen lo que dice: inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Fíjense que esa es una pregunta que mucha gente se hace. Hoy por hoy, por ejemplo, en estos días, y sobre todo a principios de año, y sobre todo por el ambiente económico de incertidumbre que hay en el mundo, mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? Pero también mucha gente le dice, bueno, yo no tengo de qué preocuparme. Yo estoy protegido en mis bienes, aunque déjenme decirles, muchas fortunas en estos últimos meses se han perdido, muchas, ¿sí? O se han visto afectadas tremendamente por malas decisiones económicas, o quizá en su momento buenas que ahora por la circunstancia se han trastornado. Entonces, esta pregunta que estamos leyendo aquí acerca de por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare, es una pregunta que hace alguien que está seguro en una posición que él mismo ha logrado y que no le importa lo que venga. Y aquí estamos hablando okay, de la crisis mundial, pero esto va mucho más allá. Lo que dice aquí la Escritura va mucho más allá, a un momento de incertidumbre, donde si usted le pregunta a una persona, oye, si tú te mueres, ¿dónde pasarías la eternidad? Hay muchas personas que por pensarse buenas dicen en el cielo. Y esto es tan evidente, tan cierto, que muchas veces alguien le ayuda a una viejita a cruzar la calle, ¿y qué es lo que se dice de esa persona? Se ganó el cielo, se está ganando el cielo. Alguien vendió una casa y dio eso a un orfanatorio, ya tiene el cielo asegurado, es lo que decimos. Y es justamente a ese tipo de cosas importantes y trascendentes como es la eternidad,
a lo que esta pregunta se refiere. Vamos a ver qué sigue diciendo. Nada más me permito repetir otra vez el versículo 5 para tener la pregunta presente. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Observen, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Quiere decir esto, y aquí entra una palabra que es la palabra redimir. ¿Qué significa redimir? ¿Perdón? Redimir implica un rescate a través del pago de un precio. Eso es lo que significa la palabra redimir o la palabra redención. Insisto, es un rescate a través de pagar un precio. Y esta palabra redimir o redención, de acuerdo a lo que es la redención de parte de Dios, se lleva a cabo en 3 pasos. Esto ya en alguna ocasión lo explicamos, pero justamente habla acerca de, en un mercado de esclavos, lo que se hace ahí. Y ahorita voy a explicar, nada más, por favor tengan en mente este mercado de esclavos y esta palabra redención. Luego sigue diciendo aquí: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Versículo 8: porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Una pregunta, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, ¿para cuántos días de eternidad o para cuántos días de no ver corrupción te puede alcanzar o le puede alcanzar a aquel que tú piensas que pueda tener muchos bienes, mucha seguridad terrenal? ¿Para cuántos días, insisto, de eternidad o de no corrupción le puede alcanzar todo lo que tenga o lo que tú tienes? Absolutamente para nada. Hay gente que dice, bueno, yo puedo pasar la crisis económica porque pues tengo X cantidad en el banco, ¿sí? Y a lo mejor tiene cierta razón, aunque insisto, hay fortunas que se están perdiendo. La Biblia nos da el consejo de que no podemos poner nuestra esperanza y nuestra seguridad en las riquezas. Pero también hay otro tipo de riquezas, aquellas riquezas que no son precisamente algo que se guarde en un banco o que se guarde en una chequera, sino que sean riquezas a través de cosas que yo he hecho, que yo he logrado, a través de méritos propios. Y fíjense bien lo que dice aquí, versículo 10: pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento, este es el íntimo pensamiento de mucha gente, mis amados, y espero en Dios que no sea el íntimo pensamiento de muchos de nosotros, lo que dice aquí. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan nombres a sus tierras. Insisto, hay gran cantidad de gente que dice, por lo que tengo ya la hice, ya estoy seguro y puedo seguir adelante. Tengo mi negocio, tengo mis propiedades, tengo mi cuenta de banco y con eso sigo adelante. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, o sea, aquel camino de confiar en las riquezas. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. ¿A qué se refiere con esto de que sus descendientes se complacen en el libro de ellos? En el dicho de ellos. Justo, tú síguele acumulando, viejito. Tú sigue atesorando. Al fin y al cabo, cuando tú te mueras, eso va a ser de Miguelito, ¿sí? Entonces, mis amados, entendamos esto.
nada absolutamente de lo que nosotros hagamos o tengamos nos va a servir para que, llegando el momento de tribulación, si ustedes se fijaron, ahí habla de opresores, ¿sí? Cuando estamos nosotros delante del trono de Dios, va a haber alguien que nos va a estar acusando, y eso es algo que está en la Biblia, y que va a declarar al Señor lo malo que nosotros hayamos hecho, aquello de lo cual nosotros podamos ser juzgados. Si nosotros hemos tenido ya, cuando lleguemos al cielo, la prevención, déjenme usar esos términos, de haber tenido ya un abogado eterno que se llama Jesucristo, que vino a ser mi Salvador y tu Salvador, y que nosotros lo aceptamos como tal, cuando estemos en aquel momento, por más que el acusador quiera decirnos o acusarnos de cosas, nuestro abogado Jesucristo dirá: pues sí, hizo todo eso, pero yo pagué el precio por él y lo justifiqué a él, le di a conocer al Padre, lo justifiqué, lo santifiqué, y por lo tanto, a partir de ahora, él es redimido para tener derecho a un lugar en la vida eterna con el Padre, ¿sí? A pesar de que estén ahí los opresores. Y es justamente a eso a lo que se refiere esto, mis amados. Entonces entendamos, repito nada más esta parte del versículo 7 y 8. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Si la redención, mis amados, es de gran precio y no se puede lograr jamás, ¿qué necesitamos nosotros para poder ser redimidos? Que alguien que sí pueda pagar ese precio, que tenga lo suficiente para pagar ese precio, lo pague por mí. Hace rato vendíamos los esclavos y yo veía en sus ojos avidez de llevárselos a sus casas para que les hagan los quehaceres, ¿sí? Sin embargo, ¿qué hubiese pasado si alguien misericordioso dijera: yo los compro, no importa lo que tengan, las características buenas o malas que puedan tener, yo los compro, pero no para usarlos, sino para darles libertad? Pero nadie. Todos se los querían llevar y abusar de estos dos pobres chavos, ¿sí? Sin embargo, justamente eso fue lo que hizo el Señor. Nos vio, y ahora sí paso a hacer lo que es la explicación. La palabra redención, como decíamos, de acuerdo con el plan de Dios, se lleva a cabo en 3 fases. La primera palabra que refiere a esto es la palabra agorazo. La palabra agorazo significa que alguien está vendiendo un esclavo en el mercado de esclavos, o sea, un esclavo puesto a la venta. Eso es la palabra agorazo. Entonces, lo primero que yo hice de ofrecerles, marcándoles las características de esos esclavos para que ustedes fueran atraídos hacia estos esclavos, eso es lo que se llama agorazo, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que ofrece en el mercado esclavos? Estoy hablando en terrenos espirituales. ¿Quién es quien en el mercado de esclavos ofrece a los esclavos? Satanás es el dueño de los esclavos. Acompáñenme muy rápido, ¿va? Para que no crean que esto es nada más cuento de Blancanieves. Romanos 7:14, por favor. ¿Por qué hablamos de esclavos y sobre todo esclavos del pecado? Dice Romanos 7:14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Observen las expresiones, vendido al pecado. Porque lo que hago, ¿por qué dice Pablo que él es alguien vendido al pecado? Porque lo que hago no lo entiendo,
Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Miren, mis amados, ¿cuántos de nosotros, no levanten la mano, cuántos de nosotros hemos verdaderamente de corazón, mentalmente, nos hemos hecho el propósito de dejar de hacer los pecados que normalmente hemos cometido? ¿Verdad que sí? Y sin embargo, repetidamente nos vemos en la circunstancia de que otra vez estoy haciendo y cometiendo los mismos pecados. Y podemos entender entonces a Pablo cuando dice, es que lo que yo quiero hacer, no lo hago, y aquello que ya no quiero dejar, pero ya no quiero hacer, eso sigo haciendo. ¿De qué nos habla esto? Que hay una situación sobre nosotros que nos gobierna, que nos es más poderosa, que se llama pecado, y que alguien está siendo dueño de nuestra voluntad y de nuestra vida. Y nos tiene así sometidos y agarrados como esclavos. Y nos tiene literalmente expuestos en ese mercado de esclavos, sometidos a su voluntad. Fíjense cómo sigue diciendo aquí. Versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Se fijan? Me sigue dominando, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿qué cosa? Sino el pecado que mora en mí. Si yo les preguntara a estos chicos que estaban aquí al frente, ¿cómo se sentían al ser expuestos, al ser mostrados para ser vendidos como esclavo? ¿Cuál creen que hubiese sido su respuesta? Algo desagradable. Yo no sé ya en la realidad, por ejemplo, pensando otra vez en un mercado de esclavos, ¿qué pensarían aquellas personas que estaban siendo vendidas para ser utilizados por otros seres humanos? Y aquí estamos hablando de hombres y mujeres, donde simple y sencillamente eran comercializados para el bien o la satisfacción, o déjenme ponerlo así, hasta la negra satisfacción de sus más bajas pasiones de aquellos que podían tener el poder de comprarlos. Y esto éramos cada uno de nosotros, esclavos. Sin embargo, viene a otra parte de esta palabra redención, que es la palabra exagorazo. Y la palabra exagorazo es justamente comprar o pagar el precio para que ahora el esclavo que estaba siendo vendido, ahora ya no sea vendido, sino que yo lo compro. Eso es lo que es el exagorazo. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Marcos 10:45. Consta que leíamos en el Salmo 49, que nosotros no podemos pagar el precio, es un precio muy alto y no lo podemos pagar. Entonces necesitábamos que alguien pagara ese precio. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que los líderes del mundo buscan al tratar de conseguir el poder? Ustedes díganme. Que lo sirvan, tener el control, que se haga su voluntad y cosas como estas. Sin embargo, cuando Jesús viniendo como Hijo de Dios, sabiendo Él que su esencia viene de Dios y que Él tiene un lugar reservado junto al Padre. De hecho, a mí me asombra, cada vez que yo pienso en esto, me asombra mucho la oración de Jesús en el huerto del Edén, cuando le dice: Padre, glorifícame ahora al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera.
O sea, Jesús sabía su lugar, Jesús sabía quién es Él, y sin embargo se despoja de todo ese peso de gloria y viene no para ser servido. Él no andaba en el mercado de esclavos, observen esto, no andaba buscando en el mercado de esclavos un esclavo o muchos esclavos que comprar para que le sirvieran. Él andaba ahí queriendo comprar esclavos, pero para él servirles a ellos. Yo no sé si su corazón pueda latir un poquito más rápido al tratar de entender, o al entender que lo que Jesús hizo por usted no fue sacarlo de una esclavitud para ponerlo en otra esclavitud. El exagorazo, la compra que Jesús hizo por usted, no es tomarlo de un lugar de opresión para ponerlo ahora bajo el yugo suyo, para que usted no fuera libre de hacer lo que quisiera. Porque eso es la palabra exagorazo, comprar de una situación y pasarme a otra situación similar. Sin embargo, 1 Corintios 6:15, por favor, no muy rápido. La redención, mis amados, no es nada más espiritual. La redención es también física. 1 Corintios 6:15. Observen lo que dice. ¿Sí la tenemos? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero observen lo que dice el versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por tanto, dice el versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sí? Versículo 20. ¿Por qué no sois vuestros? Porque habéis sido comprados, ¿por qué? Por precio. Por tanto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿qué dice? Son de Dios. ¿Cómo nos podemos explicar entonces, mis amados, que alguien que ha sido comprado en el mercado de esclavos, liberado del poder del pecado, ahora por Cristo, continúe en su vida sujeto al pecado? Si ustedes se fijan, teológicamente debería ser algo imposible. Imposible. Y más cuando se lleva a cabo la tercera parte de la redención, que es la palabra lutró. Lutró, así es la transcripción. Y significa, déjenme poner esto, agorazo es alguien que vende un esclavo. Exagorazo es cuando ese esclavo es comprado, ¿sí? Y lutró es cuando el que compra ese esclavo lo saca de esa condición en la que el esclavo estaba y lo lleva a otra condición diferente, justamente ponerlo en libertad. No lo compra para que le sirva, lo compra para ponerlo en libertad. Ahora bien, vamos a tratar de entender esto. Gálatas 4:1-7, por favor. Entendamos, mis amados, mientras usted busca la cita, entendamos que este precio lo tuvo que pagar alguien por nosotros, porque nosotros no podíamos pagarlo. Imposible el precio de nuestra redención pagarlo nosotros mismos. Gálatas 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño,
en nada difiere del esclavo, ¿se fijan? Porque es señor de todo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí nada más aclaremos algo. Cuando se refiere a que éramos niños, se refiere al tiempo en que andábamos en nuestra vida sin conocer a Jesús, ¿sí? Y que andábamos en la vida haciendo cualquier cosa menos lo correcto delante de Dios. ¿Cuándo empezamos a hacer lo agradable a Dios, mis amados? Cuando conocemos a Jesús, ¿sí? Antes éramos niños, pero a partir de que conocemos a Jesús, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A ver, aquí menciona algo acerca de la ley. Pregunta, ¿qué es la ley? Ordenanzas, mandamientos, ¿sí? Y cosas similares a estas. Pregunta, ¿la ley es mala? No, de hecho Jesús vino a cumplir la ley, no a desechar la ley. Sin embargo, en el contexto de muchos de nosotros, o en el contexto, déjenme ponerlo así para generalizarlo, del pueblo gentil, en el contexto del pueblo gentil, como somos nosotros, pregunta, ¿teníamos una ley a la cual obedecer, sí o no? No, porque no la conocíamos. La ley es para los judíos. Entonces, ¿nosotros bajo qué estábamos esclavizados, mis amados? Ok, bajo el pecado. ¿Y qué hacíamos en nuestra antigua manera de vivir para tratar de soslayar o de minimizar los efectos del pecado en nosotros? Usted dígame. ¿Mande? Sacrificios, ¿cómo qué? Como echarse media ciudad detrás de los tabachines, no, ¿cómo se llaman? Tabachines. Por cierto, hay un lugar en Morelos que se llama Tabachines, que cosa tan bonita. Los que lo conocen saben, ¿verdad? Bueno, detrás de los matachines, ¿sí? Recorriendo media ciudad, eso es un sacrificio. ¿Qué otro? Andar de rodillas, flagelarse, cortarse el chongo. Miren, ahora que fue el 12 de diciembre, compartí con uno de mis hijos. Yo fui voluntario de Cruz Roja hace muchos años, y varias de las guardias que me tocó cubrir fue justamente los 12 de diciembre allá en México, en la villa. Y las cosas que se veían, había gente que hay un lugar que está, no me dejen mentir, más o menos es 1 kilómetro y medio de Peralvillo a la villa. ¿Sí? Ok. Gente que desde ahí, de esa glorieta, iba de rodillas, y a veces algunos iban cargando nopales sin nada más en la espalda más que los puros nopales, y no crean que peladitos, sino con todo y todo, y llegaban con las rodillas y la espalda pero totalmente destrozadas cuando llegaban a la parte del atrio de la basílica, y cuando llegaban y no las veían adecuado de la monita, ya ahí se desmayaban, y es cuando entrábamos nosotros, ¿no? Pero así como esas muchísimas cosas y sacrificios con un solo propósito, insisto, para tratar de minimizar los efectos del pecado en su vida y tratar de quedar bien con alguien que les podía hacer el favor. Pero eso sí, después de ahí, ya que se empezaban a recuperar, ¿qué creen que hacían? No, la de litros y ríos de pulque y de cerveza, no, más pulque que cerveza que se manejan en aquellos lugares, pero tremendos. Porque ahora se recuperan, ahora sí, para festejar que llegué, y se ponen unas trancas, mis amados, pero tremendas. Y desgraciadamente, ¿por qué? Porque así somos irremediablemente religiosos, pensando que la religión es aquel precio que nosotros podemos pagar por nosotros mismos
para comprar nuestra libertad. Y leíamos en el versículo 40, en el Salmo 49, que el precio es alto, que ninguno de nosotros lo puede pagar, el precio de nuestra redención. Sin embargo, fíjense lo que dice la Escritura. Estábamos en Gálatas 4:1, versículo 6. Bueno, 5, me repito el 5 una vez para entender el contexto. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. Esto es, en los caminos vanos a los que andábamos antes, ahora Él nos trae a ser hijos suyos, a ser adoptados como hijos. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué cosa? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entendamos esto. Si yo no soy hijo, porque no he sido adoptado como hijo por Jesucristo, si Jesucristo yo no le he permitido que Él pague el precio de rescatarme del mercado de esclavos para darme libertad, yo no puedo esperar que el Espíritu de Jesucristo, como dice aquí, el Espíritu de su Hijo, venga sobre mi vida. Por eso, hay mucha gente que hoy se emociona y dice, sí, yo Cristo, yo Jesús, yo cristiano. Y sale de ahí y hacen exactamente lo mismo que hace la gente que va a otros lugares a tratar de ponerse bien delante de Dios. Salen de ahí y siguen haciendo con su vida exactamente lo mismo que hacían antes. Pregunta, ¿eso es redención? No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque redención es te saco de esa situación en la que estás, yo pago el precio por ti, dice el Señor, y te pongo ahora en una nueva situación donde eso pasado ya no va a existir para ti, donde eso pasado que te esclavizaba ya no te va a esclavizar más, sino que ahora vas a tener una libertad tal que verdaderamente vas a poder tener lo que Cristo vino a ofrecernos, vida y vida en abundancia. Pero si nosotros no tenemos esa adopción de hijos, hay esta cosa que Dios manda exclusivamente a los que son hijos del Padre, que se llama el Espíritu de su Hijo, no puede venir sobre nosotros. No puede. Alguien que no es hijo de Dios no puede tener el Espíritu Santo. Punto. Sigue diciendo aquí, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Romanos 8, por favor. 8:22. Conste que estamos hablando de la redención. Ahorita me regreso a lo de la religión, ¿sí? Pero estamos hablando de redención. Versículo 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, entendamos esto, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, ¿y qué cosa? La redención de nuestro cuerpo. A mí me ha tocado escuchar, yo no sé a ustedes, pero sobre todo de aquellos profetas de la prosperidad, o aquellos profetas que dicen que la vida se debe disfrutar aquí, y que lo que Dios hace para nosotros lo debemos tener aquí en esta tierra, y se les olvida a estos que esta tierra, por más que dure, es temporal delante de la eternidad de Dios, y que lo que Dios viene a prometernos a nosotros no es para disfrutarlo aquí, aunque quizá parte lo podamos hacer. Esto no estamos peleados con ello, y la Biblia también lo afirma, pero lo que mayormente Dios tiene preparado para nosotros es justamente en aquel momento en que este lugar deje de existir, o que nosotros dejemos de existir en este lugar, en algo que se llama, ahora sí, el cielo con el Señor, coloquialmente, ¿sí? La eternidad con el Señor. Esa redención, mis amados, todavía no se manifiesta. Por eso, como dice aquí, aún la creación misma
sigue gimiendo con dolores de parto. ¿Saben cuándo se va a poder acabar el problema ecológico? Mientras el pecado siga presente en la tierra, jamás, jamás. La Biblia dice que por el pecado, aún la tierra fue contaminada. Y no está hablando de smog y de residuos de fábrica, no. Fue contaminada espiritualmente. ¿Para qué fue preparada la tierra, mis amados? Para que el ser humano la habitara. ¿Perdón? Y se enseñoreara sobre ella, y la controlara, y la hiciera producir. Pero cuando viene el pecado, todo eso se echa totalmente a perder. Y entonces ahora la misma creación gime junto con nosotros, esperando el momento de la redención de nosotros. Esto es para pasar a la eternidad. Primera de Pedro, por favor, 1:18. ¿Sí lo tenemos? Dice: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Miren, esta carta de Pedro, ¿a quién es escrita? ¿A quién? Si es a los judíos, no. A los gentiles, a los creyentes, sin distinción de si eran judíos o gentiles. Es para cualquier creyente. De hecho es una carta universal. ¿Sí? ¿Ahí sus Biblias? Carta universal de Pedro. Entonces, esta carta universal de Pedro se la está escribiendo a cualquiera, sin distingo de nacionalidad, pero que simplemente tenga el factor común de ser creyente en el Señor. Dice, versículo 18: pues ya fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Pregunta: ¿qué vana manera de vivir recibieron los judíos de sus padres? ¿A qué? La ley. Querer estar sujetos bajo la ley. ¿Y qué vana manera de vivir recibieron los gentiles de sus padres? La idolatría. Si ustedes se fijan, la religión, en fin. Si ustedes se fijan, tantos judíos como gentiles heredaron a sus hijos, o sea, nosotros, una característica: querer de alguna manera, por méritos propios, agradar a Dios. ¿No me lo quiere creer? Ahí le va. ¿Qué hicieron inmediatamente después de que pecaron Adán y Eva, cuando sus ojos fueron abiertos? Se cubrieron. ¿Por qué? ¿Con qué? Con hojas. ¿Para qué? Para cubrir su desnudez y poder presentarse así. ¿Ante quién? Ante Dios. Primero ante ellos, porque ante ellos mismos se dieron cuenta que estaban desnudos y cubrieron su desnudez con lo que tuvieron a la mano, alrededor. Hojas de higuera. Viene Dios, y ¿con qué se presentan delante de Dios? Cubiertos con hojas de higuera. ¿Y qué les dice Dios? Tus hojitas no me sirven. Las cosas son como yo digo. Necesitas, para volver a presentarte delante de mí, puesto que pecaste, ¿qué necesitas? Eso ya lo hemos visto muchas veces. Necesitas pagar con muerte. Pregunta: ¿Dios los mató a ellos? No. ¿Qué hizo Dios? Les quitó sus hojitas y les puso él mismo pieles de animales que tuvieron que ser sacrificados y cuya sangre tuvo que haber sido derramada para justificarlos a ellos. Porque el hombre no se podía presentar a Dios con sus propios recursos. Tenía que volver a presentarse a Dios después de pecar, al estilo y con el modo que Dios estableció desde el principio. Tratar de hacerlo, entendamos esto, por favor, entendamos esto. Tratar de acercarnos a Dios por cualquier otro esfuerzo, por cualquier otro medio que no sea lo que Dios estableció, se llama religión. Y mucha gente, aún nosotros, creemos que por nuestra religión o por nuestra religiosidad nos vamos a ganar el cielo.
hablando y entendiendo que ganarse el cielo es la palabra o equivale a redención, porque la redención no se lleva a cabo aquí, sino, bueno, empieza aquí, pero se manifiesta particularmente y ampliamente en la eternidad. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nuestros padres nos heredaron? Una vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata. Esto es, nuestro rescate, mis amados, no tiene precio. ¿Se acuerdan qué fue lo que Martín Lutero, cuando se dio cuenta, cuando lo puso así todo enojado, y se fue hasta el Vaticano y le reclamó al Papa de que lo que estaban haciendo no era correcto? ¿Se acuerdan qué fue? Algo que se llamaba en la Iglesia Católica la venta de indulgencias. ¿Qué son esas ventas de indulgencias? Que alguien pagara una lana para tener derecho, según ellos, y acceso al cielo. Entonces ya con tu cartita y tu certificado puedes hacer exactamente lo que hacían los de la villa. Pues ya la hice, ya tengo aquí mi certificado, y ahora sí, me agarro mi pulque, me agarro mi tequila, me voy con las chavas, hago esto, porque al fin que ya compré mi pase al cielo. Cosa más aberrante. Pero bueno, entonces esto no se paga ni con oro ni con plata. Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Al estilo de quién? De Dios. 20. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a nosotros. Entonces, decíamos, esto que nos heredaron nuestros padres, sin importar que hayan sido judíos o gentiles, fue justamente el tratar de cada uno de nosotros presentarnos delante de Dios con nuestros propios recursos, esto es, en nuestra propia religiosidad. Pregunta, mis amados, ¿por qué los hombres y mujeres de cualquier cultura, en cualquier parte del mundo, son netamente religiosos? Por conveniencia, comodidad, ok. No quieren responsabilidad, por justificarse, ¿qué más? Miren, cuando estoy haciendo este tipo de pregunta, estoy abarcando prácticamente todo el concepto religioso del mundo, desde la tribu más ancestral y aislada que haya existido o que exista, hasta lo que pudiésemos considerar la religiosidad más avanzada o más civilizada, todo. Pero ¿por qué es esta característica del ser humano? ¿Pero por qué es natural? Ok, observemos esto. El ser humano tiene necesidad intrínseca, natural. Es parte de su ser el tener un contacto con Dios. ¿Por qué? Porque así fuimos creados, mis amados. ¿Cómo? ¿Cuándo? Hecho científico, Hecho científico. Dice la Escritura que Él nos tomó, el Padre nos tomó de la tierra. Que de la tierra formó una figura e hizo al hombre. ¿Por qué digo que es un hecho científico? ¿Cómo podemos comprobar que esto es cierto? Los elementos químicos que usted y yo podemos encontrar en cualquier puño de tierra, de cualquier parte, son 8 fundamentales. En química les llamamos CHOMP, ¿sí? 7, perdón. ¿Sí? Estos elementos se encuentran en cualquier puño de tierra y son los elementos fundamentales para que, combinados ellos entre cualquier otra cosa o entre ellos mismos, formando moléculas y formando proteínas y formando vitaminas y formando todo lo que es la materia orgánica. Eso es química pura. Sin embargo, ok, ahí estaba la figura. ¿Y qué hizo Dios después? De sí mismo sacó
un espíritu, o sea, a través del aire suyo, y nos dio a nosotros espíritu de vida. Puso en nosotros esa parte, ya no biológica, ya no química, sino espiritual, su espíritu en nosotros. Y nos pone ahora en esa parte, esa necesidad de tener un contacto con Él. Por eso es que el hombre en cualquier parte del mundo es netamente religioso, porque una parte de sí lo llama a estar en comunión con Dios. Ok, ahora sí, pasemos a la otra parte. ¿De dónde surgen todas las religiones? Una, decíamos, de Adán y Eva, al querer justificarse y presentarse delante de Dios con lo que ellos hicieron, o encontraron perdón a su alrededor después de pecar. ¿Quién más? ¿Lo dijeron por ahí? Caín. ¿Por qué? Porque quiso presentarse delante de Dios a su propia manera, con lo que él creyó que era lo mejor de mis elotes, y se los presentó. Y sin embargo, ¿en qué momento Dios le pidió lotes para hacer esquites? Nunca. El Señor demandaba sacrificio. ¿Estamos? Ahora bien, ¿quién más? Otra manifestación. Babel. ¿Sí? ¿Qué quiso? ¿Qué pasó en la torre de Babel? El hombre quiso llegar al cielo y ser como Dios, alcanzar la gloria de Dios. ¿Qué más? ¿Qué hizo aquella iglesia que pasaba por el desierto cuando su líder se desapareció de ellos un buen tiempo? Se hizo un becerro y quisieron sustituir a aquel Dios que no veían, pero que podían palpar, escuchar, sentir, gozar de su manifestación, así muy cerca, ahí en la montaña, pero que no lo podían ver. Ese pueblo desechó todo aquello que estaban viendo, aquellas manifestaciones gloriosas, y se hizo un becerro. Pidieron que se les hiciera ídolos para que ellos lo pudieran ver y pudieran adorar. Lo tremendo, y es aquí donde vemos y podemos explicar un poco por qué gran cantidad de líderes caen en esta tentación de querer satisfacer lo que la gente dice. ¿Qué fue lo que Aarón dijo después de que les hizo allá el becerro? Este es tu Dios o tus dioses que te sacaron ¿de dónde? De Egipto. Pregunta, ¿había sido ese mono? No. Había sido aunque sea de oro, ¿qué importa? Y la gente pagó, para el monito. ¿Sí se acuerdan? Que trajeron sus aretes, sus brazaletes. Le costó a la gente tratar de satisfacerse ella misma en aquello que ellos consideraron que era lo correcto para sustituir a Dios. No le importó a la gente dar. Por eso podemos también explicarnos cómo es que la gente, cuando se les dice órale, éntrale, que mira, con manipulaciones espirituales o divinas, la gente está dispuesta a sacar todo, con tal de satisfacer su propia religión, pero olvidándose y cegándose que Dios no necesita absolutamente nada de esto. ¿Sí? Absolutamente nada de esto. Vamos a ver qué dice por acá. Mateo 15, por favor. La palabra religión, mientras usted busca ahí la cita, hay dos palabras que significan religión. Una es la palabra tresqueia o teresqueia, que significa religión desde el aspecto externo, o sea, todo lo que es ceremonial. Miren, cuando hablamos de religión, mis amados, y quiero ser muy abierto con ustedes, cuando hablamos de religión generalmente pensamos en aquellas personas que son diferentes que nosotros, pero se nos olvida que muchas veces nosotros podemos llegar a ser absolutamente y dramáticamente religiosos. ¿Cómo? Muy sencillo. Yo no dudo que en esta próxima semana, o a más tardar el próximo domingo, la gente que no vino hoy va a justificar el por qué no vino. ¿Sí?
y lo va a justificar con muchas cosas. Y yo no estoy hablando de decir, hice esto y esto, no, esa es otra cosa, sino a estas reuniones se les da tanta importancia, y no porque no la tengan, se les da tanta importancia desde el punto de vista religioso, que perderme una de ellas, aunque sea por mi propia voluntad o porque me gusta más ir a McAllen, que está en la reunión, justifico el no haber venido, pensando que con eso ya quedo bien para satisfacer la parte religiosa, la parte externa. Y cuando estoy aquí, levanto mis manos y canto y ofrendo y hablo hasta como si pareciera cristiano, para cubrir una parte externa. Eso es lo que significa la palabra tereskeia. Pero la otra palabra que habla de religión es la palabra, y esta es muy peligrosa, deisidoman, perdón, le repito, deisidaimonia es la palabra tal cual transcrita, y denota el temor a dioses, y concretamente denota el temor a fuerzas espirituales que no conozco. Y es ahí, ¿se acuerdan ustedes de un pasaje donde Pablo está en Atenas y andaba por ahí, estaba ahí, ¿no? Dice la escritura que estaba ahí medio emocionado, pero negativamente, con respecto a lo que estaba viendo, estaba enardecido por lo que veía a su alrededor, y cuando le invitan, lo traen ahí casi arrastrando para que estuviese en el ágora, porque como dice la escritura, porque los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se ocupaban, sino en escuchar y oír algo nuevo. Entonces traen a Pablo, y Pablo les dice: en todo veo que sois ustedes muy daimoníacos. ¿Qué quiere decir? Tienen ustedes temor a los espíritus, tienen ustedes temor a los demonios. Y esta palabra es traducida en sus Biblias, en la mía, al español, como en todo veo que sois ustedes muy, ¿qué dice? Religiosos. ¿Por qué Pablo habla de estas cosas? ¿Y por qué es peligroso en nosotros tener este tipo de expresión religiosa? Porque esa expresión, mis amados, nos hace altamente vulnerables a cosas que no podemos explicarnos. Y ahí llegamos a conjeturas, a veces hasta demoníacas, cuando tengo una visión, un sueño, algo que no puedo explicar, y le atribuyo ese tipo de cosas, aunque yo haya cenado muchos tacos en la noche, ¿sí? Pero atribuyo ese tipo de cosas a cosas espirituales. Y luego digo, es que es de Dios. Y ando viendo chamucos y ando viendo chanchos por todos lados, y digo, esto Dios me lo dio. Y así no son las cosas. Pero vamos a entender, mis amados, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice Jesús con respecto a las personas religiosas? Y con esto vamos a terminar muy rápido. Mateo 15:6, por favor. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios. ¿Por qué cosa? Por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí estamos hablando, o está tocándose el caso donde los discípulos de Jesús y Jesús mismo eran duramente criticados por los fariseos, por los escribas, porque de repente se fueron a la taquería de la esquina, se echaron unos tacos, y los fariseos que andaban por ahí se dieron cuenta que, oye, ¿qué creen? ¿De qué lo estaban criticando? ¿De que se fueron a la taquería de la esquina? No se lavaron las manos. Cosa más grave, caballero, dijo uno, ¿sí? Y así les estaban entre ellos murmurando y creyendo que Jesús y sus discípulos estaban cometiendo el más grande pecado por hacer algo, por brincarse algo que ellos, los hombres, los religiosos, habían estipulado como verdad de Dios, que era lavarse las manos antes de comer.
Jesús les dice: ustedes son unos hipócritas. Hipócritas. Si leemos todo el contexto, nos vamos a dar cuenta de que Jesús los acusa hasta de ser como lápidas, como sepulcros blanqueados, que por fuera están muy guapos, que por fuera parecen cosas muy importantes, pero por dentro están carcomiéndose de podredumbre, de muerte. Y Jesús decía: es que no es lo de afuera lo importante, no es que nos hayamos ido a comer los tacos y no nos lavamos las manos. Lo que es más, aunque me los haya comido con mis manos puerquitas, lo que entra en mí se va a ir a la letrina, no pasa nada. Lo grave, y eso se lo tuvo que explicar a sus discípulos, porque también sus discípulos, nada más cuando se dieron cuenta de ese diálogo, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, ya se empiezan a alejar ellos, ¿no? Señor, hiciste que se enojaran los religiosos, ¿te diste cuenta que se enojaron? Y, a ver, Señor, explícanos porque no entendemos. Yo creo que ese fue motivo de enojo para Jesús. ¿Cómo es posible que todavía no tienen entendimiento ustedes? Les dice a él, les dice a ellos, que no se dan cuenta que lo que entra al cuerpo otra vez se va a la letrina. Pero lo que verdaderamente contamina al hombre no es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre, lo que sale del corazón, lo que sale de los pensamientos, las actitudes que me llevan a hacer ¿qué cosa, mis amados? Pecado. Aquellas cosas que salen de mí, que se inspiran en mí, en mi mente, en mi corazón, es cuando yo las dejo salir, es lo que me conduce al pecado. Y luego, en la vana manera de vivir que mis padres me heredaron, digo, ese pecado lo puedo tapar con religión. Y con eso ganarme ¿qué cosa? La salvación. Y la Biblia nos dice: así no es. La redención, y con eso termino ahora sí, mis amados, entendamos, no podemos nosotros pagar el precio por ella. Por eso es que, como dice 1 Corintios 1:30, Jesús tuvo que ser hecho por parte de Dios, hecho por nosotros. Sabiduría, justificación, santificación, redención, cosas que nosotros, por nosotros mismos, con cualquier cosa que hagamos, no podemos lograr. Por eso es que Cristo, y solamente Él, tiene que venir y prepararnos a nosotros, su novia, poco a poco, paso a paso, hasta llevarnos a la perfección que Él está buscando, para encontrarse con nosotros algún día en las nubes. Algún día, no sabemos cuándo, pero sí es importante que nosotros estemos preparados y sabiendo que esa redención no es nuestra, no es porque vengamos o no vengamos, no es porque demos o no demos, no es porque leamos o no leamos entre semana, o le contestemos a Alejandro o no le contestemos, o porque pierda o no en el esgrima. Eso no me da redención. La redención me la compraron, y me la compraron no para traerme como esclavo ahora, sino para traerme del lugar de negrura espiritual a un lugar de luz, a la misma presencia del Padre. Y por eso decía hace rato de que no nada más es cuando esté en la eternidad, que ahí se manifestará lo más grande, pero hoy aquí en la tierra puedo estar todos los días en la misma presencia del Padre. Y la gran diferencia de un religioso a un cristiano, ¿cuál creen que sea, mis amados? Se las pongo sencillo. Dice que somos adoptados, y lo acabamos de leer, como hijos, y que gracias a que ahora soy adoptado como hijo, el Padre me da, ¿qué cosa? El espíritu de su Hijo, a través del cual yo puedo decir: Abba, Padre. No me sirve de nada, y entendamos esto, ahí manifiesto yo mi religiosidad. Si yo digo: ay, Abba, Padre, ay, Abba, Padre, ay, papito, ay, Padre,
nada más como una expresión verbal. Pero durante mis días, durante mi semana, no vengo a Él y le platico. No me acerco a Él y veo qué es lo que tiene que decirme hoy para mi vida. Si no quiero someterme a Él, ni me acuerdo de Él durante todos mis días de la semana, no soy más que un religioso. Cristiano, por favor, no soy más que un religioso. Porque verdaderamente cuando yo digo Abba Padre es porque quiero y anhelo estar con aquel que me rescató y que me hizo venir como un hijo suyo. Eso es quiere decir Abba Padre. Estoy aquí, Padre, papito, en tus brazos. A mí me encanta esta expresión de a veces ponerme de rodillas delante del Padre y sentir como te cobija, te abraza y te pone en su regazo. Yo no encuentro otro momento más glorioso más que ese. Y ahí estar, diciendo nada más que estar ahí. Alimenta tu vida, mi amado, alimenta tu vida, no los domingos nada más. No seamos religiosos. La redención nos ha sido comprada por Cristo para estar ahí, en el lugar de la presencia del Padre, todos los días de nuestra vida, de hoy y hasta la eternidad. Y nos fue regalada. Amén. Señor Dios, te bendecimos, Señor. Te bendecimos a ti, solamente a ti, Padre, por la maravillosa gloria que has manifestado sobre nosotros. Tu gracia y tu misericordia, Señor, al habernos comprado, haber pagado por nosotros el precio de nuestra redención, el precio de nuestra esclavitud, Señor, fue comprado por tu sangre preciosa, para traernos a la libertad, a la vida abundante, a la vida gloriosa, a la eternidad contigo, Señor, a habitar contigo algún día en aquella ciudad preciosa, hermosa, que no podemos ni siquiera imaginar, Señor, pero que hoy nos das el anticipo de poder estar delante tuyo todos los días, en tu misma presencia, cobijados por ti, Señor, amparados por ti. Te bendecimos porque no importan las circunstancias, Señor, porque no dependemos de lo que nosotros somos, sino de lo que tú eres. Hoy que iniciamos, Señor, este año, queremos ponernos delante de ti, sabiendo que hemos sido comprados por ti, justificados por ti. Nos ha sido dado a conocer tu nombre, tu precioso nombre, Señor, y nos llevas en un proceso de santificación, de similitud a ti, Padre. Por eso, por la inversión que has hecho en nosotros, Jesús, sabemos que podemos estar seguros, que no importa que vengan circunstancias difíciles, anómalas a nuestras vidas, sabemos que somos para ti de gran valor, porque has pagado un gran precio por nosotros, Señor. Tú lo has hecho todo, y nosotros no somos más que beneficiarios de lo que tú has, y solamente tú has comprado por nosotros, Señor. Gracias. Llévanos con esta conciencia, Señor, con esta certidumbre de que no es por nosotros, sino que es por lo que tú has hecho por nosotros, que tenemos gran valía delante tuya, Señor, y que por lo tanto no nos desampararás, no nos dejarás, no nos abandonarás, sino que estás dispuesto a estar con nosotros por tu bendito nombre, por la eternidad, Señor. Amén. Bendito seas, Padre.